Aquí hemos hablado en más de una oportunidad del uso medicinal del cannabis, hemos participado de la discusión, hemos conocido testimonios de la discusión de la ley, quiero decir, hemos conocido testimonios de personas que en distintas patologías lo han usado, que estaban pidiendo precisamente que se apruebe esa norma. Pero ahora vamos a conocer a alguien que ha trabajado mucho en el tema y lo sigue haciendo. Es el doctor Carlos Laje, médico oftalmólogo cordobés, que nos visita hoy aquí en la ciudad de Paraná, creador de las clínicas de cannabis. Y la verdad que nos da mucho gusto que nos venga a visitar porque puede contar, más allá de la cuestión científica, en primera persona, ¿no?, lo que representa contar con ese recurso. Quiero decir que está la doctora Carolina Josami también acompañándonos. Pero hacía referencia a la experiencia del doctor porque nace a partir de una experiencia personal, familiar, ¿no? Su inquietud. Sí, primero buenas tardes, o tardecita, noche, como me planteabas recién. Siempre en las charlas me presento como un papá, un médico y hoy un activista del cannabis medicinal. Vengo de una familia cordobesa de ya más de 100 años de oftalmología. ¿Padre Córdoba. y abuelo oftalmólogo? Y bisabuelo también. ¿Y bisabuelo también? Sí, todos Carlos Laje. Así que vengo ¿No de tenía opción? Sí, vengo de una familia muy tradicional en ese sentido y la vida me dio una hija, digamos, que no le pude poner Carlos Laje. Entonces, se llama Magdalena y en ese sentido fue ella misma hace 5 años que a través de un juego descubro una enfermedad paradójicamente muy compleja en sus ojos, que si no se operaba y que si no se daba medicación de la clásica, ¿no?, de la que químicamente uno encuentra en las farmacias, corría en riesgo su visión. Es a partir de ahí que es mi propio padre el que me alcanza un artículo, me alcanza unas noticias vinculadas a las propiedades terapéuticas del cannabis que tenían que ver no solamente con la disminución de esa presión ocular, sino también con la protección que ese cannabis podía dar en las células de la retina. A partir de ahí tengo la posibilidad de viajar por el mundo y encuentro un mundo donde llevaba 50 años de adelanto con respecto a la Argentina, vinculado a el estudio no solamente científico de las propiedades terapéuticas del cannabis, sino que 50 años de la asistencia, de dar cannabis a la gente. No solamente aparece la experiencia de la planta en sí, que me parece que en ese sentido es muy interesante hablar de las propiedades milenarias de la planta, del prohibicionismo, sino que lo que aparece es que algo que veo que Argentina no lo discute y creo que tendría que estar en el centro de la discusión, más allá del acceso que después podemos hablar sanitario, tanto geográfico como económicamente, a la sustancia, pero no se discute un tema que en el año 92 científicamente se descubre que nosotros mismos tenemos dentro de nuestro cuerpo un sistema denominado endocannabinoide. Los médicos somos bastante particulares para poner siempre nombres raros a las enfermedades o a los sistemas. Ese sistema que tiene una capacidad muy importante porque es el sistema que regula el equilibrio de todos los otros sistemas del cuerpo. Uno escuchó del sistema sanguíneo, escuchó el sistema inmunológico, escuchó el sistema respiratorio, pero nunca escuchamos ni nunca aprendimos los médicos ni tampoco la sociedad en general que existía un sistema denominado endocannabinoide. Ese sistema regula entonces el equilibrio de nuestro cuerpo interno. Pero lo particular de ese sistema es que es regulado por un neurotransmisor que se denomina anandamida. Y ese neurotransmisor, que es el que regula el funcionamiento, tiene una particularidad interesante, que tiene la misma composición molecular que los cannabinoides, que la sustancia que la planta tiene. O sea, nuestro cuerpo produce algo muy parecido. Produce algo exactamente parecido. Por eso siempre algunos abogados o algunos jueces amigos me dicen que todos estaríamos infringiendo la ley, claro, porque tenemos un cannabis interno. Doctor, yo lo tengo asociado, tal vez erróneamente, pero a partir de los testimonios y de lo que he escuchado, como un analgésico, como para tratar el dolor, pero acá en su caso no ha sido para eso específicamente. No, bueno, ya después de 5 años de experiencia, no solamente en lo que es la docencia, la investigación, la capacitación, la asistencia a más de 5.000 pacientes hoy en la Argentina, en 40 clínicas que tenemos a lo largo y a lo ancho del país, el cannabis fundamentalmente
tiene 5 propiedades básicas, digamos, ¿no? Ni más ni menos. La primera está vinculada a regular el sueño, producto de que hay muchos receptores endocannabinoides en el núcleo que regula el sueño. Lo segundo es el dolor crónico, y en esto hay que ser muy claro también, porque es el dolor crónico, no el agudo, digamos, y que tiene que ver con una vía que es el que desencadena el dolor crónico, que es la vía del glutamato o el aspartato. El tercer, la propiedad que es muy importante, tiene que ver con el metabolismo. Regula el metabolismo de ciertos alimentos que ingresamos a nuestro cuerpo y de ahí tantos resultados en la diabetes o en enfermedades metabólicas. El cuarto, que es muy importante, es todo lo que tiene que ver con lo que se denomina el reciclamiento celular. El cannabis lo que hace es, se pega a la membrana celular de las células y le dice a la célula que funcionen bien. En ese sentido es cuando uno se explica por qué un nene deja de convulsionar cuando toma cannabis. Deja de convulsionar porque entre neurona y neurona se dicen entre una y la otra que no manden información que hagan que haya una electricidad que no sea la correcta. Entonces, en resumen, y para no hacerlo tan complicado, el cannabis vendría a ser como es una sustancia que restablece un equilibrio perdido más que en una enfermedad puntual, en una condición en la que cualquiera de nosotros estamos pasando. Algunos pasamos por condiciones extremas, como puede ser una enfermedad compleja, pero otros pasamos por condiciones a lo mejor más simples, que es no poder conciliar bien el sueño, y antes a lo mejor de ingresar a una serie de sustancias que nos van a llevar a tener a lo mejor una dependencia, se puede probar tranquilamente con cannabis. Y sobre todo lo que se está haciendo en el mundo, fundamentalmente en los Estados Unidos, en Israel, en Canadá, que es el uso del cannabis de forma preventiva. Se puede usar cannabis para prevenir que las enfermedades aparezcan, ¿no? Doctora Josami, y usted es como la pata local de esta historia, Vengo ¿no? a ser la jugadora local, sí. Igualmente he acompañado al doctor en muchas de las clínicas en las que estuvo. Y bueno, este es un ejercicio que hace, digamos, el conocimiento y el estudio de las drogas y de sus usos. Hace muchos años que, bueno, que vengo haciéndolo. En específico, el cannabis medicinal es uno de los más interesantes, lo último, pero lo último en este país, porque a nosotros nos tocó, mientras éramos estudiantes y a la fecha de medicina, que no existía dentro de la cátedra de farmacología ni de medicina preventiva, en ningún caso se nos preparó para toda esta Y además cuestión. es casi tabú durante Y el prohibicionismo, Claro. de la vía del prohibicionismo de una ley que es tan antigua y tan vieja que llega a ser incompetente para la situación que tiene Claro. hoy esta planta en sus cuestiones, no solamente medicinales, sino también en la parte recreativa. Y ustedes, por ejemplo, de su experiencia, ¿en qué situaciones, en qué patologías lo ha aplicado? En el tema de trastornos de déficit atencional, hay mucha experiencia con los chicos del espectro autista, donde las especialistas en este tema siempre llaman que se encienden los chicos, que logran conectarse, porque se está empezando a pensar en una teoría en la que existe cierto déficit en estos chicos que tienen alteraciones neuronales y a veces son de origen psicológico. Este espectro es bastante amplio. Hay casos extremos y casos mínimos. Y el cannabis ha dado una respuesta que en principio no se sabía por qué. Claro. Cómo actúa, bueno, los núcleos de la base y todo lo que nos conecta desde el cerebro con las neuronas motoras al exterior, estarían interviniendo los cannabinoides para que eso se recompongan esos circuitos, como si fueran cables que se vuelven a reconectar. Qué notable. Ustedes tienen una sede en Paraná a partir de ahora, ¿no? Sí, hay una clínica en calle Belgrano, 584, que bueno, que atendería las dudas que tiene la gente, porque generalmente pueden usarlo de acá, de allá, sin el conocimiento, sin la indicación de un médico. Y eso es lo que es necesario, que un médico y alguien que esté entrenado, al menos para decir qué, cuándo, si es necesario o cuánto, porque si no se accede muy fácil, ya sabemos todos que pueden ir a buscarla en cualquier lado, pero no saben ni cómo usarla, no se sabe de qué manera ni para qué, y cómo serían los efectos, que
que muchas veces hay un efecto que no existe porque la dosis es pequeña, entonces creemos que es malo, claro, y dejamos sin uso una medicación que puede ser muy buena, o lo contrario. Como cualquier medicación. Como cualquier medicación. Eso es lo que va a funcionar como una consultoría y una asesoría en estos temas. ¿40, me dijo, 40 clínicas en la Argentina? Sí, estamos en 12 provincias, 40 clínicas. Fundamentalmente nos hemos propuesto llegar a 155 clínicas y no es un número caprichoso, sino que hay 155 ciudades en la Argentina que tienen más de 50.000 habitantes y que aproximadamente reúnen casi el 90 y pico % de la población. Fundamentalmente, ¿qué estamos intentando hacer? Lo que queremos que la ley se quede un poco renga. La ley hizo un avance enorme en lo cultural, pero en lo que es la accesibilidad geográfica y económica a la sustancia, hoy está un poquito renga. Y lo que siempre digo es que cualquier persona que toma la decisión de tomar cannabis o cualquier persona que le dan una indicación, tiene que saber 5 cosas fundamentales. ¿Cuál es la variedad del cannabis? Hay 3 variedades clásicas. ¿Cuál es la genética de ese cannabis, que fue la cruza de esas variedades? ¿Cuál es la vía de administración? No es solamente el aceite, hay muchas otras formas de ingresar cannabis al cuerpo. ¿Cuál es la dilución? ¿Cómo tiene que estar diluido ese cannabis? Y lo último, que para mí es lo más importante, ¿cuál es la dosis? Claro. Porque siempre digo lo mismo, el cannabis nunca hace mal, pero el cannabis siempre puede hacer mejor. Entonces, no es lo mismo. Nunca hace mal, esto es interesante. No, el cannabis no hace mal. Siempre hay que dejar de claro que durante muchos años se tergiversó al cannabis o a su nombre popular como la marihuana con otra sustancia que circula fundamentalmente de la mano de el narcotráfico, que es una sustancia que se llama el prensado o que se le llama el paraguayo, que son sustancias que se fuman. Fundamentalmente el fumar no es bueno en el sentido de la alta combustión y la temperatura que genera en el tracto de la vía aérea superior, pero nada tiene que ver esa sustancia con la flor o la planta de cannabis. Entonces, en ese sentido, mientras más información y más seguridad tengamos del consumo de la sustancia, mejor nos va a ser. Claro. Y un tema de lo que vos me preguntabas recién, fíjate qué interesante que cuando uno analiza los 3 años de ley que tiene Uruguay en el acceso libre en todo sentido, tanto medicinal, recreativo como industrial, no ha habido una sola reporte en el sector público ni privado sanitario que hable de una intoxicación del cannabis. Creo que el cannabis tuvo durante mucho tiempo, o la marihuana, una mala prensa. Creo que hoy se la encuentra en propiedades terapéuticas que hace ya más de 50 años que existían en el mundo, pero hoy se la encuentra en Argentina. Me parece que como médicos tenemos que ser lo suficientemente responsables para involucrarnos en el tema y dar nuestra opinión, pero también tenemos que ser lo suficientemente responsables para no generar falsas expectativas en personas que lo que están haciendo es no buscando una recreación, sino que están buscando mejor calidad de vida, claro, de sus familiares, ¿no? Por eso digo, para mucha gente es también una esperanza, una luz de esperanza, un alivio que necesitan y que no han encontrado en otro lado. ¿Cómo consiguen más información sobre el tema? ¿Hay una página de Facebook, alguna cosa que puedan dar? Sí, teléfono? Sí, en general hemos encontrado a las redes sociales, ustedes eso seguramente saben igual o más que nosotros, pero hemos encontrado a las redes sociales como una manera más amigable de ingresar a la información. En el Facebook, cuando uno pone Clínicas Argentinas del Cannabis Paraná, se encuentra con la clínica local. Si uno pone Clínicas del Cannabis Argentinas Córdoba, ingresa a la de Córdoba y así sucesivamente. En ese sentido, Clínicas del Cannabis Paraná. Clínicas Argentinas del Cannabis Paraná. Ahí van a encontrar la información para contactarse directamente y poder sacarse todas las dudas, porque hay mucha gente que nos puede estar viendo desde cualquier lugar del interior de Entre Ríos, desde la provincia. ¿Hay en Santa Fe o no? Bueno, habría que primero dejar en claro que la primera clínica después de la de Córdoba fue en Nogoyá. Y tenemos no solamente una en Nogoyá, sino que tenemos también una en Gualeguay, tenemos una en Concordia y de pronta inauguración en Villaguay. Fue Entre Ríos, y hay que reconocer esto, fue Entre Ríos lo que allá por el mes de septiembre, octubre, cuando todo esto se inicia, fue Entre Ríos la provincia, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista técnico y científico, la que ha sido pionera. Esto Entre Ríos creo que no toma la verdadera conciencia de lo que ha sido pionera en el desarrollo del cannabis medicinal. En ese sentido, siempre le voy a estar agradecido a Entre Ríos, primero por haberme recibido en Nogoyá cuando eran unas primeras charlas que yo daba, y en una segunda instancia
Entre Ríos tuvo una participación importante en la ley y creo que también va a tener ahora una participación importante saliendo al mundo a conocer Entre Ríos de qué se trata el cannabis medicinal. Qué bueno, qué bueno. Doctor Laje, muchísimas gracias por la visita, doctora Josavi también, muy amables, ¿eh? Interesantísimo el tema como siempre, que da lugar a muchas preguntas, muchos interrogantes y consultas que seguramente los profesionales podrán responder.